Es muy posible que en este episodio vayas incluso a autodiagnosticarte. Y ya sé que los diagnósticos personales no son muy buenos, y eso os lo dice alguien que es médico y que ha estado ejerciendo en la medicina durante 13 años. Probablemente porque era un diagnóstico que tampoco era tan conocido y posiblemente sobrediagnosticado en el momento actual, y esto os lo dice un médico. Y es que el TDAH parece que lo tenemos en todos los sitios y en ocasiones no lo valoramos como un superpoder, sino como una dificultad que nos limita por no aceptar también la esencia. Si tuviera 20 años menos o 25, porque tengo 47, seguramente alguien me habría dicho de TDAH. De hecho, es más, a mis hijos han tratado de etiquetarles exactamente de ello. Pero no siempre todo lo que se mueve mucho y tiene hiperpotencia dentro de su cabeza significa tener ese síndrome o ese trastorno para poder hacerlo. Muchos adultos que se mueven pueden estar mal diagnosticados porque otros vean que respecto a lo que ellos hacen es demasiado poco. Así que no sé si seré TDAH, pero os voy a presentar a alguien que sí que se define como sí y nos va a contar cómo eso le ha dado un superpoder. Os presento, como no, a Daniel Antoñanzas. Muy buenas, Dani. Rosa, lo primero, una introducción increíble, excepcional. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder aportar aquí y encima a gente que esté escuchando esto en vivo y sobre todo para debatir y aclarar ciertos aspectos, incluso tabú, que hoy se viven y que distorsionan un poquito lo que es el verdadero diagnóstico. Así que Ujú. muchas gracias. Cuéntanos, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué significa un TDAH? Lo primero, vamos a ir, tú eres médica, me acabas de afirmar, de lo desconocía, pero vamos a ir con la definición de TDAH a nivel médico, porque la palabra Ujú. trastorno no es una definición social, sino que lo recoge el CIE-11 en el apartado 6A05 como conjunto de rasgos que afectan en varios ámbitos a la vida de una persona y esos rasgos son, pues, de un cerebro, en este caso TDAH, al igual que en el autismo habrá otros, al igual que en las altas capacidades habrá otros. Entonces, claro, voy a primero debatir eso que has dicho de que hay a veces mucha confusión. Claro, porque si imagínate que son 7 rasgos, una persona que no tiene TDAH puede también compartir 3. Ujú. Pero cuando no se llegan a esos 7 o no a un umbral en el que sí que hay, digamos, una afectación, por ejemplo, imagínate, tema impulsividad. Tú puedes ser impulsivo a veces, pero si lo eres siempre, entonces ahí estamos hablando de que cumplirías con un rasgo TDAH. Entonces, claro, hay mucha gente que tiende a sentirse identificado muy rápido, pero claro, se olvida de que digamos, el diagnóstico es mucho más complejo que un simple vídeo de 60 segundos en Instagram. Ujú. Entonces, si te parece, te cuento un poco, porque va un poco relacionado por allá. Yo, al final, sí que desde de pequeño se me diagnosticó con TDAH, con 6 años, pero yo inconscientemente tomé una decisión muy precisa y muy importante. Y es que nunca me he sentido, digamos, ah, tengo TDAH y por esto hago así las cosas. No, pues mi cerebro se llama TDAH como si se llama vaso y he Ujú. sido muy inconsciente de que eso me estaba como limitando. Y digo, vale, pues seré así y punto. De hecho, hace año y medio que empecé este proyecto de divulgación y fue porque de repente fui consciente de que existía gente que lo llevaba mal. Entonces, yo soy la típica persona que pese a que me dedique a esto y anime a hacer diagnósticos a aquellas personas que tengan una duda incesante en la cabeza, soy la primera persona que dice, una vez que lo tengas, olvídate de él. Porque eso simplemente te va a aterrizar a ti cómo es tu cerebro, pero no te tiene por qué definir. Ujú. De hecho, fíjate que a mí me diagnosticaron hace 2 años de dislexia con altas capacidades y hasta entonces no sabía absolutamente nada. Y ha sido porque diagnosticaron a mi hijo, pero yo asumo que la dislexia para mí ha sido un superpoder que me permite ver la realidad de otra manera y lo que sí que me ha permitido es darme cuenta que los demás no veían las cosas como yo las estaba viendo, porque pensaba que todo el mundo veía las cosas, las estrategias de negocio de la misma manera que yo. Ujú. No perfectísimamente eso. Cuéntanos los rasgos para aquellas personas que les puede consistir limitando esos 7 rasgos que tú estabas comentando. Estos 7 rasgos a mí me gusta definirlos a través de los 7 superpoderes de una persona con TDAH, que dan origen a los rasgos que están en el diagnóstico. Voy en orden, más o menos. El scatter focus, en inglés se denomina máxima dispersión, es que la mente con TDAH ante momentos de saturación o agobio lo que hace es tender a distraerse, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso lo que hace es compensar la baja velocidad del cerebro y hace que estemos estimulados. Claro, cuando cambiamos el foco de atención, eso da lugar a la dispersión. Entonces, cuando una persona tiende a estos escenarios, es un rasgo TDAH. Por otro lado, el hiperfoco. ¿Por qué el hiperfoco es un rasgo TDAH? Porque cuando canalizamos todo lo que es la atención, siempre lo hacemos de la misma manera, como un rayo láser, no como una linterna. Entonces, es algo muy típico en personas con TDAH y que da lugar a inhibir estímulos externos, como por ejemplo ruidos, voces. Puedes estar en medio de una sala hablando con gente
hiperfocado en una sola cosa. O al contrario, puede que tengas hambre, ganas de ir al baño y lo inhibas porque estás muy concentrado. La alta energía es una característica del TDAH, pero aquí quiero matizar una cosa y esto va para, digamos, los 7 rasgos, y es que la mente con TDAH consiste en vivir en los extremos de la vida. Entonces, siempre que hablamos de hiperactividad, también va a haber una hipoactividad, ¿vale? Para que lo sepáis. Entonces, en el tema de la energía, sí que tenemos mucha energía muchas veces, pero también poquita energía. Pero el llegar a tantas velocidades es un rasgo característico de personas con TDAH. Al igual que la impulsividad. La impulsividad, ¿por qué la separo de la energía? Porque la tenemos que diferenciar en dos tipos. Una sería la impulsividad a nivel energético, la que ves, que no paras quieto, empiezas a andar, gesticulas mucho. Pero otra también es a nivel cognitivo. Esa velocidad de ideas, cantidad de ideas que tenemos, que proyectamos de manera muy impulsiva, eso también es la impulsividad, es otro rasgo de personas con TDAH. Por el otro lado estaría la hipersensibilidad, que a mí me gustaría definirlo de otra manera, pero creo que este es el concepto que más cala. ¿Por qué? Porque la hipersensibilidad no solo significa sentir mucho, porque hay muchas personas que pueden sentir, hay personas más emocionales, pero en el caso del TDAH, la característica es que este sentir perdura por mucho más tiempo. Ejemplo, ves un perrito por la calle vulnerable a la mañana y tratas igual a un ser querido a la tarde. O estás más, digamos, vulnerable para tomar decisiones seguras a la tarde. ¿Por qué? Por algo que ha pasado a la mañana. Es como te arrastra por mucho más tiempo. Luego estaría el tema del masking, que es enmascarar nuestras propias emociones de cara al exterior para poder persuadir y conseguir lo que queramos. La intuición, es decir, las personas con TDAH tenemos un pensamiento no lineal, entonces eso hace que siempre estemos mirando hacia el futuro con la imaginación, de cara a que al proyectarnos múltiples veces, pues al final tendemos a vivir experiencias similares a lo que ya antes habíamos imaginado. No sé si he dicho los 7, he dicho 6, me falta alguno, creo que están todos, Has ¿no? dicho todos. Creo que has dicho todos. De hecho, fíjate, de todos esos, ¿has conseguido hipertrofiar absolutamente todos o hay algunos que son más característicos de ti? Te diría que han sido todos, son todos característicos míos. Los que más experimento, obviamente, son en el ámbito del área de los negocios y del emprendimiento. Todo lo que es la dispersión, la impulsividad y el hiperfoco. Y impulsividad parece algo negativo, pero es súper importante. Y la dispersión también, ya lo hablaremos durante el podcast, que saldrá el tema seguro. Esos tres, sobre todo, son los que más experimento. Pero claro, al hacer ingeniería inversa, porque yo soy muy inconsciente de por qué me estaba yendo súper bien, al hacer ingeniería inversa, claro, he puesto nombre en base a todo lo que yo he sentido. Que luego, comparándolo con lo que siente mi audiencia, pues he dicho, vale, es así. Y ver, obviamente, los diagnósticos, cómo se hacen, qué es lo que se mide. Indirectamente se miden estos 7. Pueden ser más, pueden ser menos, pero creo que estos son los que se te pueden quedar muy fácil. Hablas de audiencia, hablas de emprendimiento. ¿Cómo estás consiguiendo llevar a cabo la monetización de algo que ha sido para ti un superpoder que te dijeron a los 6 años? Ujú. Lo primero, no me suele gustar mucho hablar de dinero porque al fin y al cabo aquí estás cambiando vidas. Estás cogiendo a una persona que se siente mal consigo misma, no se siente que como que no es ella, no tiene el control de nada, quiere aspirar a algo grande. Entonces, lo que yo hago es llevo a esa persona de un punto A a un punto B. Con esto te lo digo todo. Hago un proceso que son de sesiones individuales con acompañamiento grupal, en donde mensualmente lo que hago es reforzar los conocimientos que vemos en las sesiones individuales y aporto recursos. De cara afuera puede que pienses que no monetizo porque no hay nada que diga, compra aquí las sesiones individuales, porque tiendo a que la gente pues me contacte de una manera más cercana para poder entender su caso. Entonces ahora mismo lo que suelo hacer, bueno, esto lo llaman los profesionales, terapia cognitivo-conductual, pero con un seguimiento y un poquito más, digamos, modernizada. Pero eso entiendo que si haces una terapia cognitivo-conductual, tiene que haber algún tipo de pago. O sea, me refiero porque nada en la vida es gratis, Sí, entonces obviamente. Sí. factura o la están pagando tus clientes. Claro, eso lo dejo caer. He dicho, al final facturo y gano con esto, con el tema del asesoramiento individual. Ujú. Perfecto. Cuando alguien duda si poder ponerse etiquetas o entender cuál es su cerebro, ¿qué condiciones de no aceptación puede conseguir afectarle a lo largo de su vida? Condiciones de no afectación. ¿Me lo podrías decir de otra manera? Sí, pues imagínate, cuando tú no aceptas lo que te está pasando, no buscas una Ujú. posible Ah, vale. solución, por ejemplo, contigo, ¿qué tipo de Ujú. consecuencias puede conseguir tener en su vida el no hacer esa aceptación y estar todo el rato luchando contra ello? Vale, muy sencillo. Vamos a la definición biológica de neurodivergencia. Una parte del cerebro se ha desarrollado de manera más profunda y rápida que la otra. En tu caso,
es el hemisferio racional, ¿vale? El hemisferio izquierdo, si no recuerdo mal, en comparación con el emocional. Lo que hace que en tu caso tú pierdas la calidad de los detalles emocionales y tiendas a patrones abstractos. En mi caso es al contrario. Aunque a mí yo tengo, creo, altas capacidades. Mira, de nuevo, no me he hecho el diagnóstico porque no va a cambiar nada en mi vida. Yo voy a pensar igual. Pero en mi caso, el TDAH es lo que predomina por el tema de, bueno, todo el diagnóstico que tengo principal. En mi caso es el emocional el que se ha desarrollado antes y de forma más madura que el racional. Lo mismo es en el autismo, pero no tanto es la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En una persona con TDAH que, digamos, no está o no quiere indagar en el tema a ver si puede ser o no puede ser, el problema es que la mayoría de mecanismos de la vida, cómo está estructurada la sociedad, es de una manera muy racional. Ejemplo, escuela, haz esto, ven mañana, examen, prepara, organiza. Es todo muy racional. Y nuestra mente, en el caso de las personas con TDAH, es súper emocional. Por ende, muchas veces, por no decir siempre, tenemos que adaptarnos y nos cuesta muchísimo adaptarnos a órdenes racionales. Entonces, si tú no sabes esto, lo que estás haciendo es no darte la oportunidad de, a través de tu hemisferio emocional, que es el potente, poder adaptarte correctamente. Yo soy ingeniero industrial, yo lo he hecho a la perfección. Yo no he sido una persona de malas notas, no te digo las mejores de clase, pero sí que una media notable alto. Entonces, pero eso porque ha sido, porque desde muy pequeño he sido muy consciente de que mi potencial estaba en lo emocional. Entonces, la gente lo que, al no hacer o no ser consciente de ello, pues pierde mucha ambición, tiene mucho lastre emocional durante su día a día. Las emociones, cuando hay un cúmulo muy grande en la mente, son como una niebla. Entonces a veces te ciegan un poco la claridad, decides mucho más tarde y eso al final, ¿dónde se nota muchísimo? En el tema de los negocios o en el tema de querer conseguir algo un poquito más ambicioso. Porque para conseguir algo ambicioso no solo hay que ser bueno, también hay que buscarlo. Entonces, súper importante que si uno tiene dudas, pues tiene que aclarar cómo funciona su cerebro, porque si no pueden pasar estas consecuencias. Como un ingeniero industrial, que es lo que has estudiado, ¿no? Por lo que acabas Ujú, de comentar y decidir, no sería el prototipo de lo que nosotros pensamos en un ingeniero industrial. Antes has dicho que haces un tipo de ingeniería inversa con gente a la ujú, que conoces para llevar de un punto A a un punto B. ujú. Em, ¿Qué es lo que opinan los demás? Incluso me imagino que habrás podido conseguir tener algún tipo de dificultad desde el punto de vista terapéutico de asociaciones de psiquiatría o de psicología que hayan dicho quién eres tú o qué formación tienes para poder conseguir hacer algún tipo de incursión en esto. Mira, cuando la gente me conoce, o por ejemplo cuando yo presenté el proyecto a mis familiares, no mi madre y mi padre, pero sí abuelos, tíos, etcétera, amigos cercanos, era la primera frase que me decían. ¿Qué es lo que pasa? Esa frase nunca la he experimentado, nunca me la ha dicho nadie. ¿Por qué? Porque todo profesional ve en mí algo que ellos, no te digo que no tengan, pero se ve a kilómetros que es muy necesario en la terapia. Lo primero es que yo lo tengo. Entonces yo puedo entender a una persona mucho más fácil, porque yo he vivido todo lo que esa persona está viviendo. Entonces, el que una persona se siente identificado con ello ya es o sea, conmigo, es un punto muy a favor mía. Lo segundo es que viendo mis vídeos ves que no digo tonterías. O sea, no estoy diciendo nada que digas, este tío que dice. No. Entonces ya hay una información ahí que es muy veraz, que por una parte viene mucho por mi introspección y todo, digamos, la ingeniería inversa que he hecho, pero obviamente, ya que soy una de las mayores referencias en este campo a nivel hispano, pues obviamente investigo para tener unos mejores conceptos que poder comunicar. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay otro punto a mi favor, que al principio la gente bueno, mis cercanos me decían, hoy puede jugar en tu contra, que tengo 24 años. Entonces yo estoy en el punto perfecto para hacer de enlace entre los padres y los hijos, Ujú. para que los jóvenes de mediana edad, cerca de los 30, no me vean muy lejos a ellos. Soy una persona que toda mi vida he sido muy consciente de que el TDA daba unos superpoderes muy claros. Entonces, y siempre los he experimentado. Entonces, digamos que creo que estoy en la tesitura perfecta para que no se le pueda dar tanto peso al que yo no haya estudiado algo a nivel, digamos, mental, ¿no? De psiquiatría, psicología, etcétera. Pero también te diré una cosa, lo que estudio me da mucha ventaja. Porque todo el mundo entiende la mente humana desde la medicina, desde la biología, la psicología, pero yo la estudio desde la lógica. Hago esto, pasa esto. Hago esto, pasa el otro. Contabilizo, veo patrones. Es como todo mucho más, como si fuese un código binario, al aprender cómo funcionan las mecánicas. ¿Y qué es lo que pasa? Eso puede que no me facilite llegar a niveles tan profundos y complejos. Pero es que a una persona no le interesa esa complejidad de la información. A una persona le interesa que le cuentes las cosas de la manera más sencilla posible para abrirle la puerta de la curiosidad.
Sí, tienes razón. La diferencia es que no, los cerebros humanos no funcionan siempre desde los productos binarios y Ujú, a veces pueden conseguir llegar a ser más complejos de cara a que pudiera conseguir que esa persona no pudiera identificarse con todo lo que dices y que incluso pudiera conseguir cometer un error o una ujú. actuación que fuera peligrosa para ellos. Ujú, cosa que nos está dando. Está recibiendo muy buen feedback. De hecho, forma un montón de profesionales para poder llegar mejor a las personas. Soy súper consciente de que yo no debo de meterme en ciertos campos. De hecho, el otro día me quería entrevistar La Vanguardia porque salió un reportaje mío sobre la cafeína que comenté en un podcast y les dije que no, porque yo precisamente si me haces una entrevista sobre algo que yo no soy un profesional, yo no puedo. Entonces, yo simplemente soy como ese detonante que simplifica y aclara las cosas más relevantes o importantes que deberías de saber para dar un paso profesional. Y siempre lo digo, yo en mi equipo tengo profesionales de la salud mental que hacen diagnósticos porque yo no puedo. Entonces, creo que mi labor no sería comparable con la de algo científico, sino con la de un chaval que tiene mucha ilusión por contar su historia para que la gente se sienta identificada y pueda simplificar y abrir su interés hacia aclarar cosas de su vida, como por ejemplo puede ser un posible diagnóstico. Dices que tienes ya equipo, ¿cómo se maneja con esa parte de impulsividad, esa parte de Ujú, celeridad, que tu equipo trabaje al mismo ritmo, al mismo nivel que tú, incluso ujú. que haya de respeto? Vale, lo primero es que mi equipo es muy curioso, pero yo tengo 5 personas en el equipo, de las cuales sin contarme a mí, ¿vale? 4 tienen TDAH. Mm. Siempre lo digo a broma dentro de mi comunidad y es que no me fío de las personas que no tienen TDAH, obviamente lo digo a broma, pero da la casualidad de que tienen TDAH, igual es porque lo he buscado yo inconscientemente, pero ¿qué es lo que pasa? Que como yo sé que gestionar un equipo a alta velocidad es complicado, yo tiendo a simplificar todo muchísimo. Entonces, en un equipo de 5 personas, igual hacemos una llamada al mes o cada mes y medio. Y todo funciona que con un simple WhatsApp se pueda resolver una duda o lo que sea. Está como todo súper mega simplificado de forma neurodivergente para que pueda funcionar casi de manera autónoma. Eso es un poco mi forma de apelar esa posible dificultad que tú me planteas. Qué bueno. Preguntarte cómo te imaginas dentro de un año, 3 años o 5 años, ¿eso es una alegoría o puede ser una realidad en la que ya estás pensando dónde llegar? Es una realidad. Vuelvo a repetir, hay muy, muy buenos profesionales en el mundo, muy buenos. De hecho, en mi posición en la que estoy conozco un montón y hacen un trabajo formidable. Pero sí que es verdad que lo que falta es ese primer enlace. A la gente le da mucho miedo todo lo que es ir a un psicólogo, ir a una psiquiatra por un tema de un trastorno. No te estoy diciendo por algo personal. Les da mucho miedo. Entonces, yo creo que, bueno, creo no, sé que hay un futuro muy prometedor en mi caso, en estos años que me dices, por tema de que si creo la estructura perfecta para hacer de enlace a esa ayuda profesional, si con mis cifras de visualizaciones puedo llegar a hacer estudios que aclaren cifras, como por ejemplo, ¿cuántos somos con TDAH? ¿Qué porcentaje hay? ¿Qué porcentaje hay de qué estudios gracias al movimiento de gente que tengo? Ostras, yo creo que es un avance muy grande de cara a la seriedad que tiene el TDAH. Y obviamente esto arrastra otras neurodivergencias, como por ejemplo la dislexia. Ya sabes que el 33% de las personas con dislexia tienen TDAH. Entonces, me veo, vamos, ahora mismo en el camino, de hecho, no te, ya he empezado, o sea, a crear ese, digamos, como, no No sé me cómo refería llamar. a porque no pudieras tener un éxito, sino que cómo vas a poder conseguir controlarte y no perder el foco. Ajá, bueno, a ver, yo he enfocado, llevo desde el día 1, desde hace casi 2 años, todos los días. Yo voy mucho por estimulación y hago cosas como quiero, cuando quiero y tal, y eso me mantiene muy estimulado. El hecho de estar en contacto con personas, historias, me llena bastante, son todas distintas, entonces yo creo que no va a haber ningún problema por ello. Obviamente, sí que para mantener eso y garantizarlo, habría que pensar en una pasivizar alguna parte del negocio, lo que sea, del proyecto, pero no sé qué más decirte, ahora estoy súper motivado, entonces no me veo de otra forma dentro de esos años. Prefiero porque habrá padres que te estén escuchando ahora que a lo mejor uno de sus miedos pueda llegar a ser, ¿no? Que sus hijos que ahora mismo no focalizan tanto o no hacen esa Ujú, profundidad que tú estabas diciendo, pues a veces piensan, oye, podrán terminar una carrera, podrán conseguir ujú, tener trabajo y no estarán haciendo saltos, ¿no? A eso me ujú, refiero. El cómo lo estabas trabajando tú para que pudieras ujú. seguir ese interés, esa curiosidad de forma continuada. Ujú. A ver, aquí ya nos meteríamos en métodos más personales acerca de cómo yo acoto cada tarea que hago. Yo sí te puedo hablar desde la experiencia de mi carrera. Yo no es que vea fascinante lo que estudiaba o no estudiaba, sino que yo siempre lo que hacía era pasarlo por el filtro de mi imaginación. Es decir, nuestra imaginación en las personas con TDAH
tenemos mucha capacidad de visualizar cosas. Entonces, si yo hacía que mi mente no fuese capaz de distinguir la realidad de la ficción, podía pensar que al hacer el próximo ejercicio iba, yo qué sé, a conseguir sacar un 10 en el examen. Pero eso porque tenemos mucha facilidad. Entonces, eso repetidamente, con metas más grandes, más pequeñas, hace que cualquier proceso que aparentemente puede ser un poco costoso o laborioso para mantener ese enfoque, haya enfoque todos los días. Pues eso mismo lo aplico a mis tareas de hoy. El otro día estaba en un taller que hice en mi comunidad y yo les dije, ostras, que el otro día yo estaba preparando el taller y me imaginé que iba a ser premio Nobel de Medicina. Lo primero, no es viable siendo mi persona, pero mi mente es que se lo acaba creyendo, entonces estaba súper mega motivado con ello. Entonces te diría que para crear enfoque en personas con TDAH, de hecho aclaro el término scatter focus, máxima dispersión, siempre tiene que haber dispersión antes del enfoque. El problema es que muchas veces la dispersión surge después como consecuencia de, digamos, saturarte, cansarte, etcétera. Si tú imaginas siempre antes de que las cosas, bueno, antes de producir, mejor dicho, el enfoque se crea. Y esto, mira, te voy a dar una pequeña explicación científica. Imagínate una mesa de billar con que va a empezar la partida, ¿vale? Pones el triángulo con todas las bolas y la bola blanca rompe todas. Si tú lanzas esa primera bola, hay bastantes probabilidades de que alguna de las bolas se introduzca en los agujeros. Vale, ahora imagínate que en vez de esas bolas, no sé cuántos son, imagínate 16, no sé cuántas bolas son, imagínate que en vez de 16 bolas hay 160. Habría muchas más probabilidades de que alguna de las bolas se meta, ¿no? Pues esto es lo que hace la serotonina y la oxitocina en la mente humana cuando imaginamos situaciones sociales, imaginarias. Lo que hacen es añadir bolitas para que cuando se metan en los agujeros se libere más dopamina. Es como un desencadenante. Entonces, en personas con TDAH es súper importante aprovechar esta cualidad que tenemos para crear el enfoque. ¿Cómo puedes conseguir distinguir o cómo puede distinguir a alguien si está ilusionando y soñando o está viviendo real? Porque tú dices en la clase, ya me estoy imaginando el premio Nobel, Ujú, o pues es espectacular por cómo lo estás diciendo, ¿no? Pero ¿puede llegar eso a afectar, por ejemplo, en un tipo de relación de pareja en el que cuando se ha imaginado las cosas no sabe si lo ha ujú, comunicado, si está consiguiendo percibir ujú, otras serie de situaciones, yo que sé, como celos o comunicaciones que no sean ujú. apropiadas? Es muy buena frase esta. Mira, vamos a analizarlo primero a una tarea y luego a una relación personal. En una tarea, tú visualizas, imaginas de forma, digamos, irreal para poder tener motivación. ¿Qué es lo que pasa? Eso es como el vehículo que te da las ganas, la motivación y la claridad suficiente para realizar esa tarea. Cuando tienes la recompensa, tú te validas con la recompensa y dices, ostras, lo he conseguido. Y ahí te pega un golpe de realidad que te hace ser consciente de ello. Lo mismo con una relación de pareja. Tú puedes, "Oh, voy a sorprender a mi pareja, así, así, así", pensar de manera súper ilusionada. Cuando lo haces, te pega un golpe de realidad, porque ahí sentimos emociones muy intensas. Todo lo que es validación con otras personas nos hace sentir muy potente. Las emociones definen una realidad. Entonces, no hay ningún problema en este caso. Sí que puede ser el típico miedo al adentrarte a hacer este tipo de técnicas, pero al contrario, ¿no? Es que de hecho, si tú piensas en el premio Nobel, yo cuando terminé la presentación dije, ¡buah! Les va a encantar. Ya no estaba pensando en el premio Nobel. Porque una persona con TDAH se aferra a un resultado como una persona normativa, o sea, normal y corriente. Lo ve y lo tiene y dice, ostras, lo he conseguido. Entonces, eso es lo bueno, porque se pueden repetir un montón de metas hipotéticas súper grandes, pero que en ningún momento vas a estar desilusionado por no tenerlo. Y has dicho que tu equipo tiene todo TDAH. Ujú. En las relaciones de pareja también funciona exactamente igual. ¿Se busca a alguien que lleve esa velocidad o puede conseguir generar que esas expectativas sean distintas porque te enamores de otras cosas? Ujú. Se me escapa un poco el darte, digamos, datos técnicos y veraces sobre esto, pero es que te puedo contar un poco acerca de mi experiencia. Mi novia tiene TDAH, diagnosticado recientemente a través de mis sospechas, porque dije, madre mía, es igual que yo. Yo tengo compañeros que hablan de, bueno, de lenguaje no verbal, comunicación no verbal, y ya sabes que la neurociencia dice que el inconsciente siempre elige antes que la parte consciente. Ujú. Entonces, hay una opción de que al final nosotros hayamos, bueno, yo haya visto como más atractivo una persona que tiene mi mismo nivel de fugacidad, de interacción, de forma de ser. Puede ser, pero también lo puedes pensar desde el otro punto de vista y es completamente válido, ¿no? Igual yo necesito a alguien que me calme un poco. Entonces ahí también casaría a una persona que no tiene TDAH. No sé, en mi caso tengo una pareja con TDAH y he de decir que el hecho de que me mantengan mi mismo ritmo, incluso el hecho de poder entenderle mucho mejor, me ayuda a no tener casi discusiones, a entendernos muchísimo. Entonces en mi caso, pues lo veo muy bien así, pero he visto un montón de casos de personas que no tienen. ¿Cómo se adaptaron tus padres? Porque a veces he visto en temas de consulta, incluso en temas de emprendimiento a clientes, que se Ujú. les
gusta muchísimo cuando de repente tienen que entender un cerebro que no funciona exactamente como los suyos. ¿Tus padres cómo se adaptaron a esa situación? Lo primero es que mis padres fueron con sospechas de lateralidad cruzada, no de TDAH. Eso significa que yo soy zurdo de mano, diestro de pie, como las lentejas con una mano, corto con otra mano, todo cruzado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando fuimos al neuropsicólogo, bueno, a psiquiatría, me dijeron, sí, tu hijo tiene lateralidad cruzada, pero es una consecuencia de un TDAH. ¿Por qué? Porque el TDAH, como tenemos esa, digamos, dificultad para tener la atención sostenida, cuando tú no sabes hacer algo, tiendes a copiar. Entonces, al copiar, las neuronas espejo lo que hacen es copiar justo lo que hay enfrente. Entonces, mi mano izquierda es la mano derecha de la otra persona. ¿Vale? Entonces, se empezaron a cruzar todos los sentidos. Entonces, ahí pues, surgió la palabra TDAH. Claro, no había información, mis padres no tenían información. Entonces, lo único que hicieron fue crear la mejor atmósfera de amor y cariño para mí, tanto a nivel de familiar con mis padres, como hermanos, como con el resto de familia, para que yo tenga mucho refuerzo positivo. Lo que sí que te diré es que cuando yo estaba en sexto de primaria, mi madre cambió radicalmente la forma de educarme a nivel educativo. Entonces, eso es lo que yo, bueno, incito y fomento para que los padres lo hagan, porque una pequeña cosa lo cambió todo. Cuando sacamos un resultado, por ejemplo, un 5, un 6, cuando ven y queremos más, muchas veces se tiende en personas, en todas las personas, ¿vale? Pero quiero hablar de personas con TDAH, se tiende a decir, jo, qué bien este 6, pero podrías tal. Pero se nos olvida que las personas neurodivergentes solemos tener dificultades con la lectoescritura, con el tema de prestar atención y estar quietos, con el tema de la comprensión lectora. Entonces, todas esas cosas que en teoría todos los niños pueden hacer sin esfuerzo, a nosotros nos causan mucho esfuerzo. Entonces, ese 5, ese 6, trae mucho más esfuerzo detrás del que se está valorando. Entonces, mi madre lo que hizo fue no valorarme, no validarme, mejor dicho, con un resultado, sino siempre con una calidad de proceso. Y a esto le sumó de que todos mis apuntes debían de tener emociones. Es decir, un montón de colores, flechas, dibujos, tablas, sintetizar todo con historias, todo creativo. Entonces, mi madre todos los días lo que me validaba es, oye, enséñame lo que has hecho. Ella no estudiaba conmigo, dejó de estudiar conmigo, esto es súper importante porque tendemos a delegar toda la responsabilidad en terceras personas, y se quedó a modo comodín o referente para que yo haga las cosas como, mira mamá lo que he hecho. De esta forma, lo que hizo a mí, lo primero fue, yo en mi caso gané independencia, lo segundo, un método emocional que me ayudaba a poder estar mucho más concentrado y entender las cosas más rápido, y lo segundo, que yo no estaba pensando en el día del examen. Porque tú piensas en el día del examen cuando sabes que tienes que llegar a una nota. No, mi lucha era día a día. Entonces, eso me hizo muy persistente. Ese pequeño cambio lo cambió todo. Pero a nivel informativo, en el resto de cosas, nunca he tenido un diálogo con mis padres. Siempre ha sido un poco entendernos poco a poco conforme iban saliendo situaciones. Bueno, de hecho, fíjate, nos queda muy poquito tiempo para poder conseguir hacerte preguntas, pero si pudieras conseguir em, aconsejar a todas aquellas personas que a lo mejor les han dado ese diagnóstico o a padres que se les han dado porque a lo mejor sus hijos todavía no tienen esa conciencia como para poder conseguir entender qué le está pasando, ¿qué les aconsejarías desde tu experiencia y trabajar con gente que les sucede lo mismo? ¿Dices personas que ya tienen diagnóstico o que están Que velando acaban por de uno? decírsele, que Vale, acaban de... vale. Lo primero que les recomiendo, lo primero, va a sonar muy común, es que se informen del lenguaje contraintuitivo del TDAH. Un ejemplo de lenguaje contraintuitivo. Necesitamos orden para empezar a hacer las cosas, pero luego no seguimos ningún orden. Es un ejemplo contraintuitivo, pero vale. Necesito dispersarme antes que concentrarme. Contraintuitivo. Necesito olvidarme de todas las cosas que tengo que hacer menos la primera, priorización. Porque haces un all-in de dopamina y entonces luego entras en estado de flow. Entonces, se tienen que dar... Ah, bueno, por ejemplo, hago cosas para llamar la atención por miedo a no ser suficiente. Y no lo hago con maldad. Son cosas como muy contraintuitivas. Entonces, lo que les animo es que investiguen sobre ello. De hecho, ya creo que hay tanta información que incluso en ChatGPT podrían sacar estas primeras frases para identificarlas. Hay un montón de creadores de contenido como yo que constantemente acudimos a estos ejemplos para que la gente los tenga frescos. Pero eso sería lo primero. ¿Por qué? Porque lo que siempre se critica es lo que no se entiende. Si tú ves que tu hijo hace cierta cosa, piensas que lo hace como lo hacen el resto, por el motivo, pero el origen es distinto. Entonces, sería eso. Y luego, obviamente, como hicieron mis padres, velar sobre todo por una atmósfera de amor y cariño. O sea, eso es lo más importante, sobre todo en edades entre... A ver, te diría desde que se nace, ¿vale? Pero imagínate que estamos valorando solo la parte del diagnóstico, por debajo de 6 años no se hace diagnóstico, o no se debería. Entre los 6 y los 15 años, más o menos, que es cuando más se desarrolla el cerebro,
ahí velar sobre todo por esa atmósfera de amor y cariño. Es súper importante. Tú piensas que al final las emociones son como perdigones. Una emoción negativa puede crear una huella en el cerebro que perdure por muchísimo tiempo y en adultos se transforman en heridas de infancia, que precisamente no es que sufras hoy, sino que te sientas limitado inconscientemente para tomar ciertas decisiones o tomes decisiones en base a tu pasado y no a tu presente. Entonces es súper importante velar por ello. En adultos, ¿qué les diría? Porque estamos hablando de niños, pero también habrá adultos que se diagnosticarán ahora. Les diría que lo que hagan sea hacer un recorrido por su vida pasada. Porque precisamente hay dos formas de vivir la vida, desde el modo observador y modo personaje. El modo personaje es como, ¿sabes la típica frase de no importa lo que pase, solo importa cómo actúes frente a las cosas? ¿No? Cómo actúes, ¿vale? El personaje es, digamos, como si estuviésemos en un videojuego, pues el personaje, el que sufre todos los golpes, la velocidad, siente todo, ¿no? Y el observador es como esa forma de decir, vale, ha pasado esto, ¿qué hago? Es como una parte más racional. Claro, cuando nosotros somos pequeños somos niños, niños ilusionados, que somos personas que no estamos cubiertas por una coraza de ego. Entonces, yo lo que les recomiendo a los adultos es que hagan siempre hincapié o un viaje hacia atrás en experiencias pasadas de su vida. Y a partir de ahí empiecen a construir un presente. Porque si lo hacen desde ahora, están totalmente expuestos a heridas y a estrategias que han conseguido adaptar simplemente por sobrevivir. Y no va a ser tan efectivo. Buenísimo, como veréis, hemos tenido muchísima información en estos 30 minutos y a tope. De hecho, me gusta saber que hay gente que es capaz de hablar mucho más rápido que yo, condensando mucho producto de valor, así que solo puedo darte las gracias por haber estado aquí con nosotros en este podcast de Inviven. Muchas gracias, Rosa. Es un placer. Chicos, pues ya lo habéis oído. Cuando no sabemos de algo, lo mejor que podemos conseguir hacer es investigar y curiosear. Y sobre todo porque no sabemos quién podemos tener al lado. Entonces, sin ningún tipo de juicio, lo que podemos hacer es informarnos y si nosotros sabemos algo, poder conseguir compartirlo. Yo te invito a que compartas este podcast hoy, sobre todo porque habrá mucha gente que a lo mejor está perdida, que no sabe exactamente qué es lo que le pasa y escuchar a alguien que a lo mejor piensa como él, pues a lo mejor le da algún tipo de respuesta para poder conseguir encontrar algún tipo de solución. ¿Nos seguimos escuchando o nos vemos? Pues aquí, pues por rosamontana.com o en este podcast o en YouTube. Un besazo enorme.